Muy bien, bueno, pues bienvenidos a nuestra sesión de los lunes de Journal Club. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que cuando Memo me lo mandó, decía yo, suena interesante, pero ya leyendo los artículos, la verdad es que es un tema bastante interesante y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? por la hipertensión pulmonar. Remodelación del ventrículo derecho, secundaria hipertensión arterial pulmonar. Memo, te damos la bienvenida, muchas gracias y bueno, te dejamos la palabra. Adelante, amigo. Ok, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, pues es un tema relacionado con... hay como mucha información sobre epigenética, hay mucha información sobre alteraciones de canales iónicos y evidentemente también alteraciones anatómicas o incluso histológicas, que todo esto se han estudiado en modelos animales, todos intentando de cierta forma mimetizar los escenarios de hipertensión pulmonar. Entonces, mucha información, muy interesante, y pues al final de los artículos veremos que todavía es como una laguna grande que servirá mucho para nuestros pacientes, ¿no? Que muchas de las veces estamos como en contacto con estos niños que tienen ya mucha alteración de la función del ventrículo derecho. Entonces, este es el primer artículo. Este primer artículo maneja mucha información sobre canales iónicos, sobre algunas proteínas que se están expresando y sobre modelos animales. Vamos a ver que manejan 4 modelos animales y que es donde basan toda esta información. Bueno, así a manera introductoria, que esto seguramente lo hemos comentado en otras charlas, recordar que en la última reunión que se tiene en la parte internacional de la hipertensión arterial pulmonar, siempre que haya una medición en la presión media de la arteria pulmonar más de 20, se va a catalogar como hipertensión arterial pulmonar. Y aquí vemos en la clasificación, en el último consenso hay 5 categorías, pero bueno, esto es la tabla de resumen que ellos mismos manejan. Y vemos que, bueno, la presión es toda arriba de 20 milímetros de mercurio, y hay diferencias en cuanto a la presión capilar pulmonar y las resistencias vasculares en el escenario de los diferentes tipos de hipertensión pulmonar que maneja el consenso, ¿no? Esto nada más como de forma introductoria. Un concepto que vamos a manejar mucho es lo de la remodelación cardíaca, que esto tiene muchos años que empezó a utilizarse, ¿no? Que lo vemos muy referido en mucha información, y que, bueno, al final de cuentas solamente han sido hallazgos que son secundarios a ciertas patologías. Mucho de lo estudiado y lo descrito sobre remodelación cardíaca es en función del BI. Entonces, aquí es una parte de las lagunas que manejan este par de artículos, sobre que no hay tanta información referente al ventrículo derecho. Pero bueno, de forma general, la remodelación cardíaca esta es la acepción, ¿no? Como una respuesta progresiva del corazón al daño agudo y crónico, sin importar su etiología. Y bueno, ¿qué va a incluir? Cambios en el tamaño, en la forma y en la función del corazón. Y evidentemente, cuando existe esta remodelación hay un mal pronóstico. Por eso, muchos de los tratamientos que se tienen actualmente tratan de impactar sobre la remodelación cardíaca. Lo vamos a ver más a detalle. Y que, bueno, esta remodelación cardíaca incluye 2 fases, la adaptativa y la de falla, ¿no? Hay un concepto incluso que mencionan en los artículos sobre que es una remodelación reversa, es decir, cambios de remodelación, pero que de cierta forma se detienen o incluso hay regresión. Esto es exclusivamente en los modelos animales que ven para el ventrículo derecho. Cuando esta remodelación no se detiene, hay ya un periodo de falla, y pues recordar que al menos en el ventrículo derecho, que a diferencia muchas veces del izquierdo, que el ventrículo derecho puede evolucionar o puede progresar a falla terminal de forma muy rápida, y que esto pues nos da poco margen de manejo. Y pues en el contexto de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, recordar que la función conservada del ventrículo derecho pues básicamente es pronóstico de lo que se puede ofrecer o de lo que hay que hacer en nuestros pacientes con HAP. Entonces, de lo de la remodelación, este artículo maneja mucho sobre los canales iónicos. Y pues bueno, recordar que esto en la parte fisiológica del ciclo cardíaco, los canales iónicos van a estar mediados por activación neurohormonal. Evidentemente tienen directa relación con el metabolismo miocárdico, con la perfusión miocárdica, y aquí es donde empieza a haber mucha información sobre factores genéticos o epigenéticos, ¿no? Es decir,
todo lo que provoque expresiones de proteínas de diferentes genes como respuesta a procesos adaptativos, ya sea por patologías o por evolución, van a alterar de cierta forma todo el metabolismo a nivel de, en este caso, el corazón, ¿no? Y bueno, todo proceso inflamatorio también está relacionado con la remodelación cardíaca, y este proceso inflamatorio en mayor o menor medida genera alteraciones en la función, que es al final lo que nos interesa, ¿no? Y bueno, cambios en la matriz extracelular, que tiene mucha relación con todo esto del metabolismo iónico, pues va a traer al final alteraciones funcionales inicialmente. Y bueno, a pesar de que se conoce todo esto, ellos mencionan ahí como una paradoja, ¿no? Que si bien se sabe cómo están funcionando los canales iónicos, qué es lo que lo está activando, cómo pueden cambiarse incluso su función a través de la epigenética y demás, pues la paradoja actual es que no existe una terapéutica todavía específica para la falla del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, esto es algo que les mencionaba yo al inicio sobre la laguna y sobre un potencial campo de acción que va a traer mucho beneficio en el pronóstico de los pacientes. Y bueno, en las partes de el ventrículo derecho específicamente, fuera un poco de lo de la remodelación, recordar que tiene cierta plasticidad del ventrículo derecho. Esto debido a que, bueno, mucha de la patología lo va a afectar directamente el ventrículo derecho, y que nosotros vemos que mientras peor esté la función de él, más difícil es la evolución de los pacientes. Y este concepto que les mencionaba, la regresión del remodelado del ventrículo derecho. Aquí hacen hincapié, por ejemplo, en los pacientes que llevan a trasplante bipulmonar, que es tanta la plasticidad que tiene el ventrículo derecho que estos pacientes que entran a trasplante, una vez que tienen recuperación, la falla o los datos de falla del ventrículo derecho tienen regresión y el paciente puede estar normofuncional del lado derecho, ¿no? Que es algo muy interesante. Entonces, empezamos a mencionar los modelos animales. Van a ser 4, como les mencionaba. Básicamente estos modelos animales que hacen es generar un escenario donde haya aumento de la presión pulmonar o donde se mimetice el aumento de la presión pulmonar. Y bueno, el objetivo de estos estudios es que han ido analizando en cada uno de los modelos qué alteraciones se presentan. Entonces, este es el primer modelo, es de monocrotalina, viene abreviado como MCT. Y bueno, esto es un alcaloide extraído de esta planta que está aquí en el diagrama. Esta es la composición química. Estas dosis son las que se utilizan en los modelos animales. Los dos artículos lo manejan, entonces estas dosis son, digamos, estándar en estos modelos animales. Y bueno, cuando las ratas de laboratorio los someten o los exponen a este alcaloide, ven que genera toda esta respuesta. Disfunción endotelial, que sabemos que en todo el sistema cardiovascular la disfunción endotelial es parte de los pilares del daño que se va a ocasionar, ¿no? Mientras más disfunción endotelial, más disfunción orgánica vamos a tener. Hay remodelación de la vasculatura pulmonar, generalmente a fibrosis, anomalías metabólicas. Esto es importante porque generalmente involucra a los canales iónicos. Esta va a traer en fases iniciales una hipertrofia que puede ser adaptativa. Recordar que esto es nada más una respuesta al aumento de la presión, aumento de la masa muscular del ventrículo derecho, que inicialmente es una hipertrofia que compensa esa sobreexigencia que tiene el lado derecho del corazón, pero que en ciertos escenarios o en tiempo, esta hipertrofia generará dilatación y al final pérdida de la función, ¿no? Que vemos esto. Algo importante en este modelo exclusivamente es que se presentó o ellos evidenciaron que había falla del ventrículo derecho temprana, y como lo evidenciaron con una reducción hasta del 40% de la FEBD y disminución también de la estimación del TAPSE. Y bueno, a nivel histológico, veían que había procesos inflamatorios agudos y crónicos, fibrosis y rarefacción capilar pulmonar, que esto también lo vamos a ver en muchos de los modelos animales, es decir, pierde como esta densidad de volumen de los modelos, cantidad de capilares pulmonares. El segundo modelo que manejan, que tiene mucha relación con el tercero que vamos a comentar, es un modelo de hipoxia. Y esto es lo mismo, es decir, generar en las ratas del laboratorio un cambio en las oxemias, en el porcentaje de FIO2 inspirado, y que al final esto repercute directamente sobre la vasculatura pulmonar. Entonces,
Este modelo incluye una etapa de hipoxia crónica que son entre 3 y 4 semanas donde las ratas están sometidas a una FiO2 de 10%, y una vez que cumplen este tiempo, los someten a normoxemia. Este tiempo no lo especifican a diferencia del siguiente modelo, pero aproximadamente son entre 4 a 8 semanas. Y aquí lo que ven cuando las ratas están sometidas a estos ambientes hipóxicos es que empieza a haber elevación progresiva de la presión de la arteria pulmonar, hipertrofia de la vasculatura pulmonar, que tiene igual relación con el modelo anterior, y aumento temporal del volumen telediastólico. Algo importante que ellos manejan e interesante es que este aumento va a tener regresión cuando la rata vuelve a estar en ambientes normoxémicos. Y bueno, aquí también evidenciaron remodelado de la vasculatura pulmonar y como factor de inflamación a nivel local se tuvo datos de que había activación local del sistema renina-angiotensina. Esto exclusivamente como parte de una cascada inflamatoria. Y, por ejemplo, aquí lo que veían, que es lo que contamos hace un momento sobre la epigenética, que estos ambientes hipóxicos van a dar lugar a que haya síntesis de proteínas de genes que están relacionados con la hipoxia. Y estos van a traer normalmente alteraciones estructurales que ya no son reversibles, ¿no? Estas sí generan daño importante sobre el cardiomiocito y evidentemente sobre la función que desempeña. El tercer modelo también tiene que ver con hipoxia, que es este modelo, Susion 5416, y lo que utilizan es un bloqueador de factor de crecimiento endotelial. Estas ratas también son sometidas a ambientes hipóxicos. Aquí la duración es de 3 semanas con FiO2 inspirados del 10%, y una vez que cumplen este tiempo, por esta temporalidad de 5 a 11 semanas, los someten a ambientes normováricos. Y aquí, por ejemplo, veían, a diferencia del modelo previo, que es un modelo bastante semejante, que había lesiones plexiformes de la vasculatura pulmonar, y estas lesiones provocaron alteración de la hematosis, ¿no? Que al final es lo que nos interesa, y aumento de las presiones sobre el lecho pulmonar. Había disfunción del ventrículo derecho con remodelación de la vasculatura, y que aquí algo importante que veían es que no se generaba una falla de ventrículo derecho, sino que solo había disfunción. Y a esto es donde le llaman remodelación adaptativa, que lo comentamos al inicio, es decir, un proceso tal vez como de adaptación entre un ambiente hipóxico y un ambiente normovárico, y esto no tenía cambios irreversibles sobre el lado derecho del corazón, y que al final podían recuperar función a pesar de que había sitios donde había dilatación evidenciada por histología, ¿no? Esto es interesante en la evolución de estos pacientes, de estos modelos animales. Y el cuarto escenario que manejan es lo que vamos a mencionar en el siguiente artículo, que el otro artículo lo tiene un poco más a fondo, que es el cerclaje pulmonar. Y aquí lo que veían es que las ratas que eran sometidas a cerclaje pulmonar, había cambios entre la tercera y la cuarta semana después de haber realizado el cerclaje. Y lo que ellos evidenciaban era disfunción del ventrículo derecho, y esa estaba en directa relación con la presión que ejercía el cerclaje. Evidentemente es directamente proporcional, ¿no? A mayor presión vas a tener cambios en menor tiempo y mayor cantidad de cambios, exclusivamente por la presión que tiene que luchar el ventrículo derecho. Y aquí lo que mencionaban es que a gradientes medios, que la verdad es que no viene específicamente cuánto de gradiente, había como una compensación crónica, que esto es como muy similar a lo que sucede con los pacientes que son sometidos a cerclajes. Es decir, el gradiente es controlado idealmente, ¿no? Es decir, uno tiene que medir idealmente la presión pre y post cerclaje para determinar exactamente el gradiente al que uno lo debe dejar. Y bueno, esto a mayor gradiente, que es esto que mencionábamos acá arriba, mayor disfunción del ventrículo derecho, y evidentemente el paciente puede tener incluso sintomatología como obstrucción del tracto de salida derecho, ¿no? Entonces, este es el cuarto modelo animal. Aquí, por ejemplo, lo que evidencian es, van como llenando los datos de lo que ellos quieren estudiar, desde hipertrofia adaptativa, es decir, todos los modelos que son mimetizando hipertensión arterial pulmonar, todos van a atravesar por la hipertrofia adaptativa. Ahora,
la hipertrofia que no se adapta, digamos, es la única que vieron que no había era en los modelos hipóxicos, en el primero, ¿no? Y el resto de los modelos sí tenían, después de atravesar por esta hipertrofia adaptativa, empezaban a tener reducción de la función del ventrículo derecho. Y así lo que empezaban a ver era si había reducción del volumen sistólico que tenía relación con la función, veían si tenían menor capacidad para ejercicio o para la actividad que hacía la rata en su día a día, si había congestión pulmonar o si se evidenciaba datos de falla del ventrículo derecho. Y vemos que en los que sí podía llegar a evidenciarse esa falla, dependía, por ejemplo, en la utilización del alcaloide, de la dosis o del estado en el que se producía. Recordar que sí mencionaba que había cambios irreversibles, y en el modelo del cerclaje, pues está en relación directa con la cantidad de presión, ¿no? De gradiente que tienes en el cerclaje para producir más cambios a nivel del ventrículo derecho o incluso datos de falla cardíaca. Y en todos los modelos había enfermedad pulmonar, a excepción del cerclageno, donde no hay otra alteración más que hay aumento del gradiente en el tracto de salida del ventrículo derecho, pero que la vasculatura pulmonar básicamente está sin ser tocada. Y un último modelo, que es el que vemos en esta parte de acá, que fue un modelo en cerdos, es un modelo que lo llamaron como de remodelación o de remodelación reversa. Y aquí lo que ellos trataban de evidenciar o trataban de hacer como de semejanza, un modelo que fuera como un embolismo masivo. Entonces ligaban la rama izquierda de la arteria pulmonar del cerdo y provocaban embolismo en la rama derecha. Entonces, una vez que hacían esto, al cerdo le hacían estudios de función. La más importante era la resonancia para ver la función del lado derecho. Tomaban biopsias y hacían medición de presiones. Y al final veían que había cambios a todos estos niveles: arterias, arteriolas, venas, tanto septales como preceptales. Es decir, aquí el daño en la vasculatura era mayor que en el resto de los modelos. Y bueno, evidentemente estos tenían peor pronóstico funcional en menor tiempo, a diferencia de los otros modelos. Ahora, lo que comentamos sobre la parte de los canales iónicos. Eh, lo que ellos comentan es que lo que queda evidenciado a nivel histológico y en las pruebas moleculares o funcionales que hacen es que la remodelación cardíaca por cualquiera de los modelos animales que utilicen, que recordar, lo importante es que están mimetizando escenarios de hipertensión arterial pulmonar. Todo va a cambiar, va a provocar cambios en el funcionamiento de los canales iónicos, y estos son progresivos. Si no se quita el detonante o la causa de la falla o lo que está propiciando la falla derecha, estos van a ir acrecentándose. En la parte, por ejemplo, en lo que está muy estudiado es que en la falla izquierda o en la remodelación cardíaca, en el BI, una vez que se evidencian estos cambios en los canales iónicos, hay alteración de la contractilidad. Eso sí está estudiado. Sin embargo, en la derecha, si bien en la parte teórica se estima pues que va a ser lo mismo, es decir, que al final vas a tener alteraciones en los canales iónicos y que esto te va a llevar a alteraciones en la función del ventrículo derecho, está poco estudiada. Es decir, todo lo que hay referente sobre esto en la parte de la remodelación y los cambios que hay a nivel iónico es con base en la falla izquierda. Entonces, ellos vuelven a comentar en esta parte exclusivamente que recordar que los canales iónicos son reguladores del proceso celular a nivel miocárdico, y que, bueno, ellos van a estar muy interactuando con la actividad proteica, y aquí también expresión de genes y de diferentes proteínas que son proteínas adaptativas, y metabolismo energético y regulación de la transcripción proteica. Y bueno, en los potenciales de acción que ya están alterados en el modelo de hipertensión arterial pulmonar, veían que mientras más prolongado estaba, o mientras más datos de falla había más los tiempos del ciclo cardíaco estaban más prolongados, y había alteración de la repolarización temprana y tardía como consecuencia de la hipertrofia y de la remodelación. Es decir, que cuando empezaban a ver estos cambios a nivel histológico, anatómico, también empezaban a tener alteración
de los canales iónicos. Ahora, recordar que, bueno, básicamente los que influyen son sodio, potasio y calcio en todo el ciclo cardíaco y muchas proteínas que tienen que ver con la misma interacción o regulación sobre el calcio intraextracelular, sodio y potasio. Entonces, lo que más ellos empezaron a ver es que a más datos de remodelación cardíaca y evidentemente mayor pérdida de la función, había mayor alteración a nivel de los canales de calcio. Entonces, que ellos al final del artículo comentan que esto puede ser como un punto para establecer una terapéutica dirigida para el ventrículo derecho, que sabemos que va a tener remodelación, es decir, el ventrículo derecho que está en un paciente en el contexto de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, esto abre pues muchas hipótesis sobre que tal vez el punto del tratamiento pueda ser a nivel de los canales de calcio. Y veían, por ejemplo, que en estos mismos modelos de hipertensión arterial pulmonar, la inhibición en vivo de estas expresiones proteicas de estos genes, veían que inducían a nivel de los cardiomiocitos fibrosis, procesos inflamatorios que podían controlar poco y pérdida del rendimiento del ventrículo derecho. Es decir, al final sí vamos a tener alteración de la función del ventrículo derecho relacionado directamente con la alteración de los canales iónicos. Y recordar que, bueno, todo paciente en el contexto de hipertensión arterial pulmonar, sabemos que uno siempre está pensando que ya puede tener cierta falla en la función del ventrículo derecho. Entonces, ¿cuál es lo importante de todo esto? Que todavía no sabemos o no tenemos herramientas para anticiparnos a que se genere alteración tanto anatómica, metabólica y al final funcional. Y bueno, veían, por ejemplo, que en las expresiones de ciertas proteínas de ARN, como estas que evidenciaron acá in vivo, tenían prolongaciones del PQ, del QRS y del QT, entonces ya empezaban a tener alteraciones a nivel iónicas que iban a repercutir en la función cardíaca, ¿no? Y bueno, una vez que se presentaba alteración de la regulación de los canales de potasio, tenían repolarizaciones anómalas con alteraciones del ritmo. Y estas alteraciones van de la mano con la cantidad de falla derecha, es decir, mientras más falla derecha es un círculo que se vicia, a más falla derecha, más alteración de los canales iónicos y más alteración de todo lo que tiene que ver con la funcionalidad del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, en uno de los modelos, en la investigación, digamos, ya molecular y metabólica, evidencian pues que sí hay, por la remodelación cardíaca, alteración de la funcionalidad. Y bueno, esto solamente es para como compartirles que en el artículo viene cada uno de los canales o las proteínas que están involucradas en el ciclo cardíaco y que aquí reportan la función que tienen sobre el metabolismo tanto del potasio o del calcio, fueron viendo qué alteraciones propiciaban, ¿no? Y si eran adaptativas, si eran relacionados con falla cardíaca. Eso está muy interesante. Pudieron hacer como un mapa de todas las alteraciones que pueden presentarse con estos modelos de HAP, donde ya tienes datos de remodelación cardíaca. Y son todas estas, ¿no? Vemos que en algunas son evidentemente relacionadas con falla del ventrículo derecho. Entonces eso solo era para mencionarlos. Entonces, uno de los modelos que no viene aquí específicamente en este artículo, pero hacían mención que en un modelo porcino, donde simulaban una tetralogía de Fallot corregida, veían que los cardiomiocitos del ventrículo derecho presentaban deterioro temprano de la función, esto relacionada con la sobrecarga volumétrica y la reserva cardíaca disminuye. Entonces, cuando presentaban estos cardiomiocitos estas alteraciones o el modelo animal presentaba estas alteraciones, es decir, datos de falla cardíaca, mostraban a nivel del componente de los canales iónicos potenciales transitorios prolongados relacionados directamente con el calcio y respuestas inotrópicas atenuadas a fármacos, que esto es muy interesante, es decir, una vez que se evidenció que el paciente en el modelo de tetralogía de Fallot corregido presentaba datos por sobrecarga, es decir, datos de disfunción del BD, empezaban a tener también alteraciones a la respuesta inotrópica a los fármacos, que esto, híjole, pues tendrá mucha relación incluso con
esos ventrículos derechos que terminan muy tocados cuando hay grandes resecciones de masas ventriculares o en el contexto de este paciente de tetralogía de Fallot, hipóxicos que llegan tarde, que ameritan mucha resección muscular, ¿no? Entonces es un modelo muy interesante. Y pues bueno, al final lo que ellos intentan dilucidar es que si bien se puede establecer todas estas alteraciones y decir, ¿saben qué? La remodelación cardíaca del lado derecho está provocando alteraciones en los canales iónicos y está provocando alteraciones funcionales, al final no hay tratamiento. Entonces, las posibilidades, tal vez centrarlo en dos puntos. En el contexto del paciente con HAP y disfunción del BD, pues tratar de evitar el remodelado vascular pulmonar, que si recordamos todos estos modelos, todos de cierta forma, a excepción del cerclaje pulmonar, van a traer alteración de la vasculatura pulmonar y la disfunción del ventrículo derecho, lo que ellos más mencionan es sobre anticiparse a que la disfunción ya esté bien plantada en el paciente, que al final esto es pronóstico. Entonces, qué fármacos o qué podríamos buscar como adyuvantes para tratar la disfunción del ventrículo derecho relacionado con AHP, aquellos que ayuden a corregir los desequilibrios de los factores vasoactivos exclusivamente en la vasculatura pulmonar, los bloqueadores de calcio, por lo que mencionan de la alteración a nivel de los canales iónicos, los antagonistas receptores de endotelina, que muchos de lo que ellos mencionan es sobre el inicio del daño orgánico una vez que el endotelio está tocado. Recordar que el endotelio, cuando hay daño, genera por sí mismo una respuesta inflamatoria y que al final va a tener daño orgánico, independientemente de sea el corazón o no. Y bueno, los inhibidores de la fosfodiesterasa o los guanilato ciclasa agonistas, que bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en unas diapositivas, o los análogos o los bloqueadores de prostaciclinas. Y bueno, el punto cuál va a ser mejorar la reserva del ventrículo derecho y retrasar la disfunción del ventrículo derecho, es decir, evitar pues que llegue a etapas más tardías de disfunción del BD. Entonces, algunas de las cosas que mencionan ellos así, solamente caben incluso como propositivas nada más. Por ejemplo, en el caso de los calcioantagonistas, en este contexto, ¿no? En el paciente que tiene HAP y que vemos que tiene remodelación del lado derecho y que está entrando en falla del BD. Entonces, ¿cuál es el beneficio que ellos le ven a los calcioantagonistas? Que disminuyen la vasoconstricción exclusivamente de la vasculatura pulmonar. La respuesta que podríamos considerar óptima es cuando hay una disminución entre 10 a 40 milímetros de mercurio sobre la presión estimada de la vasculatura pulmonar. Hay algo interesante que ellos mencionan que los calcioantagonistas aparentemente tienen in vitro, perdón, mejor acción sobre vasos remodelados por la vasodilatación y que además pueden conferir cierta protección endotelial. Y mencionan un par de fármacos. Este de aquí, el N-acilhidrazona, que es un fármaco experimental que se está utilizando en modelo animal, han visto que actúa directamente sobre los canales de calcio, mejora la función del ventrículo derecho, incluso en los pacientes que ya tienen alteraciones de la misma por hipertensión arterial pulmonar, disminuye la presión pulmonar, que esto al final, al mejorar la función y disminuir la función, traerá mejoría pues en la parte funcional y que hay mejoría de la contractilidad. Ellos aquí vuelven a utilizar este concepto que hay aparentemente con el uso de este fármaco, reversión del remodelado, es decir, ciertas zonas que ya tenían alteración pueden tener cierto grado de reversión sobre los cambios que ya tienen. Y bueno, el otro fármaco que mencionan en el punto de los calcioantagonistas, el levosimendan, recordar que bueno, tiene efectos positivos sobre el inotropismo del ventrículo derecho y que mejora la función y la contractilidad. Ambos los dejan como posibilidades de utilizarlos en el contexto del paciente con HAP y disfunción del BD. Y bueno, aquí, por ejemplo, vemos ya cosas un poco más específicas y que igual se encuentran en fases de estudio, que, por ejemplo, este autor, Molina, están utilizando un gen mediado por adenovirus y que este gen provoca directamente mejoría en el manejo de los canales de calcio, aumenta la contractilidad del ventrículo derecho y por la interdependencia o por el acoplamiento que tienen el BD y el BI,
hay mejoría de la función del ventrículo izquierdo. Entonces, ellos mencionan que como futuras probables opciones terapéuticas, puede hacer que se puedan combinar directamente la transducción vascular pulmonar y del ventrículo derecho en el contexto del paciente con HAP, y que ya tenga establecida la falla del ventrículo derecho, es decir, utilizar genómica para mejorar la contractilidad del ventrículo derecho. Esto es igual como propuestas a futuro que, bueno, evidentemente hasta donde dice el artículo todavía están en fases experimentales. Y en el caso de los antagonistas de la fosfodiesterasa, recordar que tienen un efecto vasodilatador importante, hay mejoría en la contractilidad y la relajación, y exclusivamente la fosfodiesterasa 5, esto es también un punto muy importante porque refieren que en algunas de las biopsias que ellos enviaban y que pudieron utilizarla, en los pacientes que tienen HAP, la fosfodiesterasa 5 está incrementada en el ventrículo derecho hipertrófico como respuesta a esta misma, a la elevación de la presión. Entonces, que bueno, considerando esto, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 pueden ser un tratamiento útil para el paciente en este contexto. Y bueno, además, por ejemplo, exclusivamente del sildenafil, vieron que tiene efectos antihipertróficos, esto en el corazón izquierdo, y que esto se lo establecieron porque la activación y la expresión de este gen provoca estos efectos en el lado izquierdo del corazón, pero que bueno, al final, considerando pues el incremento de la expresión de la fosfodiesterasa 5 y los efectos que tienen estos vasodilatadores pulmonares, pues se pueden utilizar para mejorar la función del ventrículo derecho. Y bueno, la posibilidad de regular la expresión y la actividad de dichos genes podría construir una opción terapéutica para las disfunciones del ventrículo derecho en el contexto del paciente con HAP. Y los últimos fármacos que mencionan son los beta bloqueadores. Esto recordar que, bueno, cuando se inicia el estudio sobre la remodelación cardíaca en el BI, empiezan a ver que los beta bloqueadores previenen la remodelación, y esto trae como resultado una reducción de la mortalidad en el paciente con falla izquierda. Y bueno, recuerda que si uno piensa en el contexto del paciente con hipertensión arterial pulmonar, pues la utilización del betabloqueador podría traer un efecto inotrópico negativo, ¿no? Y esto hace pensar pues que la función ventricular podría deteriorarse o verse comprometida aún más. Sin embargo, algunos ya que son selectivos, como el bisoprolol, han visto, igual en modelos animales, que hay mejoría en la función cardíaca, mejoría en la contractilidad, hay un acoplamiento en la excitación-contracción ventrículo-arterial y que atenúa la remodelación, de forma que estos betabloqueadores selectivos pueden ser una opción en el contexto de estos pacientes. Entonces, en este primer artículo, las conclusiones, pues, considerando que la falla del ventrículo derecho es la principal causa de muerte en el paciente con hipertensión arterial pulmonar, lo que ellos ven, pues, es que a través de estos modelos y evidentemente de los casos que vemos con hipertensión arterial pulmonar, es que hay poca adaptación del ventrículo derecho a la falla, y que la progresión de una falla que se establece y que empieza a dar sintomatología a una falla terminal es muy rápida. Entonces, a diferencia del BI, el ventrículo derecho, la progresión a falla terminal es mucho más rápida, y evidentemente por eso es un factor pronóstico para los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Y que bueno, el punto es que como no hay tratamiento en este momento que sea específico para detenerla o para prevenirla, todos estos estudios pueden ser pues un camino para encontrar algún manejo que nos ayude a disminuir la falla, ¿no? O a prevenirla. Entonces, ellos dicen que los canales iónicos y los factores de las proteínas relacionados con el calcio contribuyen de manera importante a la remodelación del ventrículo derecho, y que ellos proponen que tal vez lo que esté relacionado directamente con el calcio puede ser lo que traiga mejor función, o que sea una opción real para tratar al paciente con disfunción ventricular derecha en el contexto de hipertensión arterial pulmonar. Y bueno, recordar que en esta comparación entre las funciones del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo,
la existencia que queda por estos modelos animales de que también hay una remodelación del ventrículo derecho y que esa remodelación también va a traer alteraciones funcionales, pues debe investigarse todavía más a nivel celular y molecular en aras de encontrar algo que nos ayude a solucionarla, ¿no? Y que bueno, parte importante de la comprensión y de cómo evitarla y cómo tratarla, ellos apuestan porque sea a nivel de los canales iónicos, poniendo especial atención en primer lugar en el calcio, pero también en los de potasio y en los de sodio. ¿Para qué? Para evitar que con más falla y más deterioro de la función del ventrículo derecho, tengamos mayor alteración en la función de los canales y evidentemente mayor alteración de todo el ciclo cardíaco. Y esta es la conclusión de este primer artículo, ¿ok? Y el otro artículo, esto es un modelo que también tratan de ver cómo el cerclaje de la arteria pulmonar altera la función del ventrículo derecho. Entonces, manejan igual de forma un poco más rápida los modelos que tienen que ver con la hipertensión arterial pulmonar, la utilización del alcaloide y de los escenarios de hipoxia en ratas de laboratorio, para igual intentar estudiar cómo afecta a la función del ventrículo derecho. Y bueno, la introducción es básicamente la misma. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad progresiva y eventualmente letal, y esto relacionado directamente con la falla del ventrículo derecho. Y pues está bien establecido la alteración de la vasculatura pulmonar, la remodelación del ventrículo derecho, la disfunción que genera y que termina por ser una falla terminal en muy poco tiempo. Entonces, ellos proponen que todos los modelos que se han estudiado para hipertensión arterial pulmonar en animales, este es como lo que es una constante. Inicialmente hay una hipertrofia compensatoria, esa hipertrofia terminará por ser una dilatación del ventrículo derecho, generará disfunción del mismo, hay cierto grado de fibrosis, rarefacción de los vasos pulmonares, que no es más que la disminución de la densidad de los mismos, y que esto culmina en la falla del ventrículo derecho. Entonces, la comparación que hacen ellos tres son de tres modelos, poniendo especial atención en el cerclaje de la arteria pulmonar, y les comentaba que utilizan el monocrotalina, que es estos modelos de hipoxia, sometiéndolo a las ratas a fiodos del 10%, y el otro modelo de hipoxia también, que la diferencia, utilizan también fiodos al 10%, estos por 3 semanas, estos por 5 semanas, y la dosis de la monocrotalina que vimos que ellos tienen alteración directa sobre la vasculatura pulmonar, ¿no? Y bueno, en estos tres modelos, lo que hacían es que a las ratas les daban seguimiento con eco, les hacían estudios hemodinámicos y les tomaban biopsias miocárdicas. El objetivo era establecer si estos tres modelos igual generaban las mismas alteraciones o si alguno tenía ciertas diferencias. Aquí, por ejemplo, con lo del cerclaje, a las ratas les hacían toracotomía y les pasaban una sutura en la arteria pulmonar, y a las 5 semanas empezaban a estudiarlas. Esto tomando en consideración lo que comentaba igual el otro artículo, que básicamente vamos a ver alteraciones o cambios morfológicos en el paciente que está cerclado a partir de la cuarta semana. Entonces, los resultados, ellos utilizaron 33 modelos animales, 33 ratas, los compararon con 8 controles que no se les hizo nada, 7 que fueron sometidos a cerclaje y 8 y 7 que fueron sometidos a estos modelos de hipoxia. Entonces, ellos medían inicialmente la parte como demográfica, frecuencias cardíacas, el peso de las ratas, para ver si había diferencias en antes y después. Y ya después lo que ellos veían, recordar que les hacían eco cuando a todos fue como al mismo tiempo después de haberse iniciado el tratamiento, aproximadamente a las 5 semanas, les hacían eco, les hacían medición de las presiones y les tomaban biopsia. Entonces lo que veían, que es lo que vieron como alteración, es que, por ejemplo, el primero es el grupo control que tenemos más cerca de la columna izquierda. Había alteración en los volúmenes del ventrículo derecho. Todos los demás tenían menor capacidad que el grupo control, las ratas control, ¿no? Ellos tenían un mejor manejo
de la capacidad volumétrica, por decirlo de alguna forma. Y veían también que había alteraciones una vez que completaban el tratamiento, tenían aumento de la presión, tanto sistólicas, diastólicas, de todos los modelos que tenían que ver con HAP. Y los que tenían valores normales eran los grupos controles, que aquí vemos que se quedaban casi en presiones normales, ¿no? De estos primeros datos, estos son los 4 que señalan como que tuvieron diferencia. Y en cuanto igual a la parte de la ecocardiografía que le hacían, lo pasado era lo hemodinámico y esto era lo ecocardiográfico, aquí veían, por ejemplo, que empezaba después de las 5 semanas y que eran sometidos al escrutinio, empezaba a haber datos de falla del lado derecho en los pacientes que tenían el modelo de HAP. Y aquí vemos que este es el modelo control que tiene una función referida como normal por los que estudiaron, y los 3 modelos, independientemente de cuál fuera, empezaban a tener alteraciones en las fracciones de acortamiento del BD, igual disminuciones del TAPSE y aumento de las resistencias del ventrículo derecho. Entonces, esto es importante porque todos estos modelos de HAP, todos tenían el mismo grado de alteración, comportándose pues como estos escenarios del paciente con hipertensión arterial pulmonar. Y en la toma de biopsias que vieron es que todos, a excepción del grupo control, pero todos los modelos veían que empezaban a tener hipertrofia del cardiomiocito y con grados variables de la cantidad de colágeno que tenían. Entonces, ¿cuál el análisis que hacen ellos al final del artículo? Que estas alteraciones en el cardiomiocito pues va a tener alteraciones directas no solamente en la célula cardíaca, sino que en la vasculatura pulmonar también seguramente había alteraciones como consecuencia de ambiente tóxico en la parte de los escenarios de hipoxia. Y en los datos del cerclaje, en las ratas que eran sometidos a cerclaje pulmonar, estos hallazgos fueron exclusivamente sobre el cardiomocito. Finalmente, lo que ellos quieren decir es que independientemente, incluso en los sometidos a cerclajes, va a haber remodelación del ventrículo derecho y al final va a acarrear disfunción del BD, ¿no? Y ellos evidenciaron con esto, medición de presiones, el ecocardiograma y las tomas de biopsias, que la presión del ventrículo derecho, la relación entre el BD, el BDI y el BI, había en los 3 escenarios de HAP, remodelaciones no adaptativas que estas iban a provocar disfunción, hipertrofia, dilatación, ciertos grados de fibrosis y disminución de la densidad capilar, que al final acarreaba disfunción global. Es decir, eh, esto es consecuencia de una remodelación cardíaca que va a progresar. Y lo único que sí mencionan es que, por ejemplo, esto es directamente con los modelos hipóxicos, que datos de confusión y que los vieron a través de la microscopía es que los pacientes, por ejemplo, que eran sometidos a ambientes hipóxicos tenían lesiones intravasculares proliferativas. Entonces aquí la única suposición que hacen es que pueden ser secundarias a radicales de oxígeno, ¿no? Por estos cambios en la presión de oxígeno al que estamos sometidos las ratas, pero también veían cierto grado de inflamación miocárdica, que esto también no tenía ninguna relación y en ningún lado está reportado como secundario a la remodelación del ventrículo derecho. Y la presencia abundante de células inflamatorias. Entonces, al final, ellos comentan que estos son como datos que confunden y que no pueden establecerse cuál es la causa del mismo, ¿no? Que, bueno, como en muchos de los artículos mencionan que para esto se necesitará indagar un poco más. Entonces, esto es como, al final, una especie de resumen. Todos los pacientes o estos modelos animales que tienen hipertensión arterial pulmonar, el ventrículo derecho va a tener cambios sí o sí. Inicialmente como una hipertrofia que es adaptativa, esta hipertrofia es concéntrica y esto permite manejar el aumento de la presión en la salida, ¿no? La poscarga que tiene el bebé. Y esta hipertrofia va a generar con el paso del tiempo
que pueda generarse la hipertrofia que no es adaptativa, que tiene ciertos grados de dilatación, y que una vez que no logra adaptarse y que tiene cambios ya anatómicos en los canales iónicos y en la parte histológica, va a desencadenar una falla del ventrículo derecho. Lo que ellos mencionan es como concepto medio general, que decir, en el contexto del modelo animal con hipertensión arterial pulmonar, siempre la pared del ventrículo derecho está sometida a estrés, ¿no? Por la razón que sea, el ventrículo derecho tiene cierto grado de estrés y esto puede generar todas estas causas que al final pueden ser una cascada que terminen en la falla del ventrículo derecho y trasladándolo a la parte clínica que es la que nos interesa, pues peor pronóstico. Y lo que sí ellos comentan al final, que, el objetivo de su artículo era ver lo del cerclaje, es que en los cerclajes que son controlados y que puede establecerse aproximadamente entre 40 a 45 milímetros de mercurio, es que estos pacientes pueden mantener la función del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo sin sin dilatación y sin pérdida de la función. Es decir, que al final el paciente cerclado puede mantenerse, digamos, dependiendo de la presión que ejerce el cerclaje en cierto grado de funcionalidad. Pero bueno, trasladándolo a la parte clínica, recordar que bueno, estos pacientes deben de estar en seguimiento estrecho para ver en qué momento aumenta el gradiente y si no hay datos que sugieran falla ventricular derecha para ya pensar en lo que sigue, ¿no? Corrección o paliación dependiendo de la patología de base de los pacientes. Y bueno, en las conclusiones, los tres modelos son similares, todos van a tener remodelación del ventrículo derecho, todos empiezan por hipertrofia, esto evoluciona a dilatación, fibrosis, rarefacción capilar y disfunción del ventrículo derecho. Si vemos, esto es muy semejante, son casi las mismas palabras que en el artículo previo. Y que el aumento de la presión post ventrículo derecho pues terminará por generar la remodelación cardíaca que si no se detiene llevará a la falla. Y lo que comentábamos hace un momento, ¿no? De los factores de confusión, que estos definitivamente ameritan más estudio porque ningún otro modelo estaban reportados. Y pues bueno, eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. No, la verdad es que es un tema súper interesante. Y bueno, pues seguramente va a haber algunas preguntas o comentarios. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta para el doctor Guillermo Godoy. Oh, pues parece que lo dejaste todo muy claro, ¿no? Definitivamente este tipo de investigaciones todavía están en desarrollo, tienen mucho que dar. Hay algunas cosas que ya hemos implementado, ¿no? Algunos medicamentos, etcétera. Y bueno, pues al final del día siempre el hecho de adaptarlo o de pensar cuáles son estos pacientes que pudieran verse beneficiados, pues viene esa parte que tenemos que empezar a planear e implementarlo, ¿no? El otro tema en que nosotros como cirujanos pues podemos intervenir, ¿no? Es el tema del cerclaje pulmonar. Alguna vez creo que ya habíamos platicado al respecto y bueno, pues al final del día es una alternativa que el seguimiento y como bien lo dijiste, ¿no? El estar muy pendiente de la evolución del caso es lo que nos puede dar un resultado y sobre todo pues ver en qué pacientes podría haberse beneficiado, ¿no? Al respecto. Pues nada, Memo, ¿algo más que nos quieras comentar o alguien más del foro que quiera platicar o comentar algo? El doctor Bolio nos dice que, bueno, te felicita, tema interesante y aplicable a no dejar que se remodele el ventrículo derecho. Algunas dudas y campo de aplicación, por ejemplo, en niños con falot, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, claro, al final de cuentas
es una simulación, ¿no? De esto que Memo nos comentó. Memo, algo que quieras comentar al doctor al respecto. Pues no, yo creo que o sea, llama mucho la atención porque, digo, todos estamos como siempre en el contexto de muchos pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar moderada o severa, ¿no? Entonces, creo que ese es como el punto. La verdad es que en el peor de los escenarios es no poderlo sacar de bomba por disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué hacer? Y por recordar, a veces en el paciente que uno sabe que tiene mucha falla ventricular derecha, ciclo de levosimendan prequirúrgico, óxido nítrico en sal, ¿no? Es decir, como que sí, en el contexto pues, de estos niños, sí tienes, o sí existe protocolo para intentar darle manejo, pero al final, lo que a mí me llama la atención de esto es que al final nunca vamos a saber si ya tienen un daño irreversible, ¿no? Y no hablando de Eisenmenger, sino un daño irreversible a nivel del ventrículo derecho, secundario a todo esto que pasa por cuánto tiempo, ¿no? Entonces es muy interesante porque ¿qué manejo le damos? Digo, nosotros sabemos que llegan muchos niños muy tarde, muchos niños down, patología compleja que da hipertensión pulmonar o disfunción del ventrículo derecho. Entonces, más bien eso, es una duda grandota. ¿Qué manejo les das? ¿Qué más tienes en sala? ¿De dónde más echas mano? ¿No? Claro. Sí, y como dices, o sea, la verdad es que todavía es un tema que nosotros vamos a seguir viendo por esa situación, ¿no? De los niños que llegan precisamente tarde con nosotros y bueno, pues algunas otras situaciones. Creo que también estos temas de estudios moleculares van a ayudar también mucho y ojalá en algún punto esto también se pueda intervenir. Nosotros estamos ahí trabajando con un protocolo asociado a fibrosis, ¿no? Con estos microarreglos que a veces puedes o que tienen cierta carga genética que probablemente se pudieran ahí intervenir para evitar este tema, sobre nosotros muy específicos en obstrucciones de venas pulmonares, pero creo que en algún punto también esto se va a ver beneficiado. La doctora Santillán comenta sí, bueno, que muy interesante, y que sí esto sería aplicable a algunos conceptos de HAP en el lactante con displasia broncopulmonar y no solamente en cardiopatías congénitas. ¿Qué piensas, Memo? Pues, o sea, seguro sí, Doc, porque, o sea, los modelos hablan del paciente con hipertensión arterial pulmonar, ¿no? O sea, al final, en estos niños, por ejemplo, que tienen la HAP por otra etiología que no sea cardíaca, pues al final van a terminar también en falla del ventrículo derecho. No sabemos también, digo, suponiendo pues, no sé si sea el pronóstico más sombrío, ¿no? De Sí, en acuerdo, el contexto de esos niños con displasia broncopulmonar, ¿no? Prematuros y demás. de acuerdísimo. Pues seguramente sí, muchos conceptos son aplicables. De acuerdo. El doctor Bolio comenta también que además esta remodelación la aprovechamos en la falla izquierda por la interacción del septum y otra aplicabilidad y dudas es lo que se hizo en Mostart. También hay remodelación y puede no llegar a falla cardíaca. Sí, yo creo que hay mucho campo todavía, ¿no? Por explorar en estos pacientes. Creo que nosotros cada vez nos enfrentamos más a estos casos, ¿no? ¿Por qué? Primero, como ya platicamos, nuestra casuística, nuestras pacientes que llegan predominantemente más tarde, pero también en muchas otras cardiopatías que de repente llegan y ya no es candidato, no es candidato, no es candidato, pero nosotros vemos ahí como alguna situación que todavía podemos ofrecerle, ¿no? Entonces creo que hay mucho todavía que investigar al respecto. Son de las patologías que definitivamente nos hacen pues ver nuestra suerte en algún punto, como bien lo dice, sobre todo cuando por alguna situación no podemos salir a la terapia intensiva y que las alternativas siempre al final podemos tenerlas en la mesa para saber hacia dónde va, ¿no? Bueno, y bueno, pues sí, como dice el doctor, hay que investigar más y muchas cosas todavía que nos quedan ahí en la mesa. Pero bueno, la verdad es que
Pues muchas gracias, Memo, por este tipo de presentaciones, sobre todo porque son cosas, como te dije cuando me compartiste los artículos, a lo mejor no, no había mucha noción al respecto, pero pues estos estudios experimentales animales son los precedentes de grandes cosas, ¿no? Entonces, pues súper buen tema para analizar y para dejarlo aquí grabado y echarle un buen clavado. Seguramente muchos de nosotros vamos a tener muchas preguntas todavía más que hacernos, y bueno, pues aquí estamos con todos la documentación para esto, ¿no? Memo, algo con lo que quieras terminar tu charla. No, pues muchas gracias, Doc. Yo creo que a lo mejor como en este contexto de que somos equipo, sí, de la mano con los ecocardiografistas, ¿no? O sea, por ejemplo, no en todos lados tenemos resonancia magnética, ¿no? Como para poder hacer una evaluación funcional adecuada del derecho. Entonces, pues, que nos ayuden en esa parte, ¿no? Claro. Dónde poner atención, datos de falla por ecocardiografía, ¿no? Que nos hagan como estar un poquito más sobre esos niños, ¿no? Perfectísimo. Muy bien, Memo. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Gracias, Memo, a ti nuevamente. Y les comento, la próxima semana está asignada la sesión al doctor Manuel Soriano. Como muchos de ustedes ya saben, él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica en México, y a lo mejor por eso no nos va a poder acompañar de manera activa, pero siempre nos coordina una buena sesión con sus colegas. Entonces, en la semana les hago llegar los artículos, y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Gracias, Memo. Buenas noches a todos. Nos vemos, gracias. Hasta luego.